No naciste para viajar en tercera clase en la vida. Tu conciencia es el billete de primera clase, y quien reveló esto de forma silenciosa, pero poderosa, fue Abdullah, el profesor que enseñó a Neville Goddard. Hoy descubrirás por qué vivir en pequeño es solo una ilusión de la mente carnal, y cómo asumir el yo soy es entrar en el asiento reservado de la abundancia. Aquí no hablamos de teorías vacías o frases bonitas para publicar en las redes sociales. Hablamos de la práctica que transforma ocupar estados, permanecer en silencio y manifestarse con naturalidad. Porque vivir en primera clase no es un lujo, es identidad. Cuando entiendes esto, la vida cambia de rumbo. Antes de sumergirnos en esta enseñanza, deja tu me gusta para reforzar el mensaje. Comparte este vídeo con quien necesite esta clave y suscríbete al canal, porque aquí encontrarás los secretos prácticos de la ley de la Asunción, revelados en profundidad. Prepárate, porque a partir de ahora descubrirás lo que realmente significa vivir en primera clase en el yo soy. Y no hay vuelta atrás una vez que te sientas en ese lugar. Dios es amor, porque el yo soy no hace el mal. La enseñanza silenciosa de Abdullah brilló cuando alguien intentó distorsionarla. Neville contó en una de sus conferencias que una señora, creyente en supersticiones, se acercó a Abdullah y le ofreció dinero para que usara su supuesto poder contra un vecino. Su mentalidad carnal estaba impregnada por la creencia en la separación, en la idea de que el mal puede ser fabricado por la conciencia de otro. Abdullah respondió con firmeza que Dios es amor. Dijo además que si tuviera ese poder, nunca lo usaría para tal propósito. Esa negativa no fue solo ética, sino una lección sobre la naturaleza de la conciencia. El yo soy no es un instrumento de venganza, ni un escenario de fantasías carnales. Es amor en su pureza, la única fuente que genera vida y expansión. Cuando se desea el mal a otro, la mente no se da cuenta de que lo proyecta contra sí misma, ya que no hay otro fuera de la conciencia. Esa señora no buscaba justicia, sino un desvío ilusorio. Y Abdullah reveló su necedad. Mientras los farsantes aceptaban su dinero, él dejó claro: el verdadero poder es el amor, solo el amor. Esto desarma la creencia de que los estados de odio pueden producir resultados permanentes. La Biblia se hace eco de esta verdad. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Job 4, versículo 8. El yo soy es el fundamento de toda la existencia, y todo lo que no nace del amor es solo humo que se disipa. Cuando la mente carnal insiste en ver el mal, se sumerge en la ilusión del primer Adán, la caída que confunde la apariencia con la realidad. La invitación de Abdullah es volver al Cristo interior, a la mente espiritual, donde no hay venganza, solo unidad. Este estado es el terreno fértil para cualquier manifestación legítima. La negativa de Abdullah no solo protegió su integridad, sino que iluminó un principio eterno. No se pueden sembrar espinas y cosechar flores. Quien siembra el deseo de destrucción solo confirma su propio encarcelamiento en estados inferiores. El yo soy es siempre la fuente, pero el estado ocupado decide el fruto. Al fijarse en el amor, no se crea resistencia ni se contamina la cosecha. La enseñanza es clara. Si Dios es amor, permanecer fuera de ese estado es vivir en la sombra de la ignorancia. Permanecer en él es fluir en primera clase. Esta lección muestra por qué la ley de la Asunción no puede reducirse a técnicas de manipulación. Lo que importa es el estado ocupado. Si habitas el estado de amor, manifiestas de acuerdo con la naturaleza divina. Si habitas el estado de odio, solo experimentas sus reflejos ilusorios. No hay fórmulas que escapen a este orden. La conciencia es la causa. Los estados son semillas. Los frutos siguen a la raíz. Por eso Abdullah decía: Dios es amor, solo amor. Sabía que cualquier otro uso sería corromper la fuente. Y aquí está el punto de conexión. Si no existen fuerzas externas que controlen el destino, tampoco existen hombres especiales por encima de ti. La negativa de Abdullah de actuar como brujo también derriba la ilusión de los maestros. Porque si Dios es amor y está en ti, no puede haber intermediarios más grandes o más poderosos que el propio yo soy. Esto nos lleva a la siguiente clave: el rechazo radical de Neville. La idea de gurús o maestros espirituales.
Sin gurús, sin pedestales, no hay maestros. Neville fue categórico cuando se le preguntó sobre la existencia de maestros. No hay maestros. Esta respuesta puede sonar dura para muchos que buscan guías, pero es liberadora. Lo que quiso afirmar es que nadie puede ser más grande que tú, porque Dios mismo habita en ti como yo soy. No hay intermediarios entre la conciencia y su fuente. No hay hombres o mujeres dotados de privilegios especiales. Lo que hay son hermanos mayores que caminan a nuestro lado, pero nunca por encima de nosotros. Contaba que en su juventud todavía buscaba santos y maestros por influencia de las tradiciones, pero aprendió de Abdul que eso no era más que idolatría disfrazada. Muchos de estos líderes vivían de la creencia de las personas en su autoridad, cobrando mucho dinero por ofrecer una luz que nunca tuvieron. Neville, mirando en retrospectiva, reconoció: si lo hubiera entendido antes, me habría levantado y habría salido corriendo de esas reuniones falsas. La única luz verdadera es la llama del yo soy en cada ser humano. Esta negativa a aceptar maestros externos no es arrogancia, sino humildad ante la verdad. Dios no tiene favoritos. Si se expresa por igual en cada conciencia, nadie puede ser más divino que tú. Lo que diferencia no es la esencia, sino el estado ocupado. Neville nunca se presentó como un guía infalible, sino como alguien que experimentó y compartió lo que aprendió. Su misión era señalar el camino de vuelta al centro. Tú eres eso. Yo soy está en ti. Por eso tanto Abdullah como Neville insistían en la autosuficiencia espiritual. No se trata de independencia orgullosa, sino de responsabilidad creativa. Cuando crees que otro es la fuente, transfieres tu poder. Cuando reconoces que el yo soy es la única fuente, regresas a la raíz. Esto elimina los pedestales y derriba los ismos que crecen alrededor de los individuos, convirtiéndolos en ídolos. El verdadero maestro no se exalta, desaparece en la enseñanza, apuntando hacia tu interior. Al desenmascarar la idea de los maestros, Neville también nos libera del peso de la comparación, porque si crees que necesitas ser como fulano para realizarte, ya te colocas en segunda clase, pero la ley de la asunción no conoce clases externas, solo estados internos. Tu llamado es ocupar el estado que deseas, no imitar a una autoridad. La conciencia es imparcial, responde a la asunción, no hay jerarquía, ningún título espiritual altera este principio, y es en este punto donde surge la gran revelación. Si no hay maestros por encima de ti, lo que existe es el nombre eterno que da poder a todos, el yo soy. Esa fue la clave que recibió Moisés y que Neville rescató como práctica viva. Para comprender la profundidad de este nombre, debemos examinar cómo se convierte en puente entre el deseo y la realización. El nombre que mueve montañas yo soy, como centro de la conciencia. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, escuchó: yo soy el que soy. Éxodo 3, versículo 14. Esa respuesta no fue una evasiva, sino la revelación del secreto eterno. El nombre de Dios es la conciencia misma. Cada vez que dices yo soy, estás usando el nombre que mueve montañas. El problema es que a menudo añadimos a ese nombre atributos de limitación. Yo soy incapaz, yo soy pobre, yo soy enfermo. Cada declaración no es solo una frase, sino un sello de estado. Neville explica que la conciencia no reacciona a peticiones vagas, sino al reconocimiento de lo que ya eres. Por eso, la verdadera oración no es mendigar, sino asumir el fin como presente. Cuando Jesús declara en Marcos 11, versículo 24, «Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y será vuestro». Él no enseña a esperar, sino a reconocer el cumplimiento ahora. Ese es el poder del nombre. Cuando dices, yo soy, el estado que sigue se establece como una realidad interior que pronto se manifiesta. El nombre es también la mayor prueba de la mente humana. Si usas yo soy para definirte por hechos pasajeros, pierdes la raíz. Pero si usas yo soy para identificarte con el estado deseado, plantas la semilla correcta. El yo soy es neutro, puro poder creador. Lo que cambia es el adjetivo que eliges añadirle. Por eso, asumir yo soy rico, yo soy sano, yo soy amado, no es una ilusión,
sino la práctica de la fe consciente de moldear la mente según el patrón divino. Abdullah entrenaba a Neville para que entendiera esta gramática. No bastaba con pensar en un deseo, había que pensar a partir de él. Cuando Neville quiso volver a Barbados, Abdul no le dijo, «Vas a ir, pero ya has ido y en primera clase». Él puso el «yo soy» en tiempo de pasado perfecto. Esa es la esencia de la suposición, vivir como si ya fuera, porque en el nombre ya eres. La mente carnal protesta, pero la conciencia despierta se ancla en el yo soy. El nombre es también una protección contra la ilusión de los sentidos. Cuando las apariencias gritan lo contrario, puedes decir en silencio, yo soy lo que quiero ser. Esta práctica no niega los hechos, sino que los trasciende, porque todo hecho es efecto y todo estado es causa. El nombre te conecta con la fuente infinita que da forma a nuevas circunstancias. Es la base de la confianza. Una vez comprendido, nadie más puede quitarte esa clave. Y así entramos en otra enseñanza fundamental de Abdullah. La pureza no está en las apariencias externas, sino en ser fiel a esa fuente única, el yo soy. La pureza no es moralismo, es sustancia. Sin esa fidelidad, el nombre se pierde en rituales vacíos. Para entender esto, recordemos la poderosa metáfora que Abdullah utilizó al hablar del fertilizante y el perfume. La pureza es sustancia, no apariencia. Abdullah tenía una forma directa de desarmar las ilusiones espirituales. Una vez mientras caminaba con Neville, vieron en el edificio de la Ethical Society la palabra pureza destacada. Abdullah se rió y dijo, ¿puro qué? ¿Pureza de qué? Para él, la pureza no era un ideal abstracto ni una moralidad aparente. Lo explicó con una metáfora. Si alguien pide fertilizante para el jardín y recibe perfume, puede que huela a algo puro, pero no sirve para su propósito. La pureza, por lo tanto, es sustancia. En el contexto espiritual, esto significa fidelidad al yo soy como única causa. Cuando se sustituye la sustancia por la apariencia, se pierde el poder de transformación. Muchos creen que los rituales, los símbolos o los comportamientos externos garantizan la pureza. Pero si el corazón está dividido entre el yo soy y otros dioses, no hay eficacia. El perfume puede agradar a los sentidos, pero no hace crecer la planta. El fertilizante, la fidelidad al yo soy, es lo que genera frutos. Neville reforzaba que la pureza no es alejarse del mundo, sino no adulterar la fuente. Puedes vivir en medio de la ciudad, tener negocios, cuidar de tu familia y seguir siendo puro si tu conciencia permanece anclada en el yo soy. Lo impuro no es lo que vive en el día a día, sino lo que entrega su poder a fuerzas externas. Abdullah exponía esta diferencia para que sus alumnos no se perdieran en superficialidades religiosas. La pureza es permanecer en la causa, no en la apariencia. Esta lección también corrige la mente carnal, que adora sustituir la esencia por el ritual. ¿Cuántos creen que repetir frases sin fe o seguir reglas externas garantiza el cambio, pero sin sentimiento, sin el fertilizante de la suposición, son solo gestos vacíos? Abdullah insistía en que es mejor un acto simple pero consciente que 1000 prácticas sin convicción. La pureza, en este sentido, es simplicidad, ser fiel al estado asumido, sin mezclar perfumes que agradan, pero no transforman. La Biblia nos lo recuerda. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. El mandamiento no habla solo de estatuas, sino de cualquier creencia que ponga otra causa además del yo soy. Adorar la suerte, el azar o el poder de terceros es lo mismo que traer perfume en lugar de fertilizante. El camino de la pureza es mantener la mente unificada, sin dividir la atención. Ese es el verdadero culto espiritual, la fidelidad al nombre. Y precisamente por esa fidelidad, el silencio se vuelve esencial, porque solo en el silencio podemos limpiar los ruidos externos y permanecer en la esencia. Neville cerraba muchas reuniones invitando a sus alumnos a entrar en silencio, no como un ritual, sino como una práctica de pureza. Es el silencio lo que transforma y revela el corazón de la enseñanza, el silencio que transforma el corazón de la enseñanza silenciosa. Neville tenía un hábito que impresionaba a sus alumnos.
Al final de las conferencias, solo decía, ahora vamos a entrar en silencio. No había nada más que añadir, porque ya se había dicho todo. El silencio era la verdadera práctica, no el discurso. Para él, entrar en el silencio significaba descansar en el yo soy, sin esfuerzo mental, sin peticiones, sin intentos de manipulación. El silencio es la prueba de la fidelidad. Es allí donde la conciencia se reconoce a sí misma como causa. Este silencio no es ausencia de sonido, sino la suspensión de los pensamientos de tercera clase, aquellos que insisten en la falta, el miedo y la duda. Cuando te aquietas, no es para luchar con la mente, sino para dejar que las ilusiones se disuelvan. En el silencio el yo soy se revela como plenitud. Es como Jesús oró en Juan 11, versículo 41. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. No pidió, solo dio gracias porque ya estaba hecho. Esa es la oración madura. Neville recordaba que cada vez que permanecía en silencio consciente, sentía una paz inquebrantable que lo colocaba más allá de las apariencias. Él llamaba a eso permanencia, el reposo en el estado asumido. Cuando descansas, no hay esfuerzo, solo permanencia. Este estado de descanso no es pasividad, sino fe en acción. La fe no exige ansiedad, se ancla en lo ya cumplido. Ese es el corazón de la enseñanza silenciosa. El silencio también es el antídoto contra la mente carnal. Cuando el ruido de las circunstancias intenta convencerte de que es imposible, el silencio corta esa sugerencia. Te recuerda que los hechos son solo reflejos, no causas. Al retirarte, rompes con el patrón del mundo y renuevas la mente, como está escrito en Romanos 12, versículo 2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El silencio es, por lo tanto, el taller donde la conciencia moldea nuevos estados invisibles a los ojos, pero vivos en el corazón. Neville enseñaba que la oración más eficaz después del dominio es simplemente «Gracias, Padre». Al principio, puede ser necesario utilizar técnicas y prácticas, pero con el tiempo, todo se reduce a la gratitud silenciosa. Este gracias no es educado, sino creador. Es el sello de quien sabe que ya ha recibido. El silencio, entonces, no es vacío, sino plenitud. Está lleno de la certeza de que el deseo ya apunta a la realización. El entrenamiento silencioso de Abdullah para Neville dio lugar al poder de la imaginación despierta, ya que al aquietarse, el ojo interno se abre. Abdullah lleva a Neville a practicar ejercicios para ver más allá de lo físico, entrenándolo para moverse por la imaginación. El silencio preparaba el terreno, la imaginación cultivaba la semilla. Y es por eso que el siguiente paso natural es aprender a utilizar ese entrenamiento para asumir estados en detalle. Entrenamiento de la imaginación. 1. La técnica del corredor y del teléfono. Abdullah enseñaba a Neville ejercicios prácticos para fortalecer la imaginación como herramienta creativa. Uno de los más impactantes era sencillo y profundo. Sentado en el sillón de la sala, Neville debía asumir que estaba en otra silla en el pasillo, cerca del teléfono. Cerrando los ojos, fijaba su atención hasta sentir que realmente se había movido. El objetivo no era soñar, sino habitar un estado diferente con total convicción. Este desplazamiento interno era el entrenamiento diario. Después de unos minutos de este ejercicio, Neville relataba un fenómeno curioso. Al abrir los ojos, sentía una sacudida, como si realmente hubiera estado en otro lugar. Esa sacudida no era física, sino sensorial, como si el cuerpo hubiera obedecido a la mente. Abdullah explicó que esta experiencia mostraba el principio. El hombre está donde su imaginación lo coloca, no donde sus sentidos externos lo atan. Este aprendizaje le dio a Neville confianza en el poder de asumir estados. Este entrenamiento no dependía del tiempo ni de la distancia. El mismo principio que movía a Neville de una habitación a un pasillo podía llevarlo de Nueva York a Barbados o de cualquier limitación a una vida plena. El secreto estaba en la intensidad de la suposición. Cuanto más vívida era la sensación, más rápido se establecía el estado.
Abdullah demostró que no era necesario ningún esfuerzo físico, sino solo fidelidad a la escena interior. Es lo que la Biblia llama llamar a las cosas que no son como si ya fueran, tal y como está escrito en Romanos 4, versículo 17. Dios da vida a los muertos y llama a la existencia cosas que no existen como si existieran. Practicar este tipo de ejercicio es cultivar el músculo de la conciencia. Al igual que un atleta entrena movimientos repetitivos hasta dominarlos, quien practica la imaginación aprende a moverse con naturalidad entre estados. Al principio parece extraño, pero luego se vuelve espontáneo. El choque sensorial que Neville sentía era la prueba de que el estado asumido había sido más real que la posición física. Esta práctica revelaba que el cuerpo obedece a la mente, y no al revés. Este método también sirve como antídoto contra el escepticismo, ya que al experimentar por uno mismo el poder de la imaginación, no hay forma de negarlo. La mente crítica puede dudar de las teorías, pero no puede negar la experiencia directa. Abdullah sabía que solo la práctica transforma la creencia y la incertidumbre. Por eso insistía en que Neville repitiera el ejercicio hasta convertirlo en un hábito. Este hábito, con el tiempo, forma el carácter, y el carácter genera el destino. Y esta es la puente hacia la siguiente lección. No basta con moverse de un lugar a otro. Hay que aprender a moverse del deseo al cumplimiento. El ejercicio físico era solo la introducción. El verdadero entrenamiento era pensar desde el final. Y eso es lo que exploraremos en el próximo capítulo, cuando veamos cómo transformar el deseo en un estado ya realizado. Entrenamiento de la imaginación 2. Pensar desde y no sobre. Abdullah le enseñaba a Neville que había una diferencia vital entre pensar sobre algo y pensar desde ello. Pensar sobre es mantener el deseo como algo externo, distante, aún no poseído. Pensar desde es asumir internamente que eso ya es un hecho consumado. Este cambio de perspectiva transforma completamente la oración. La mente carnal pide y espera. La mente despierta asume y descansa en lo ya cumplido. Esa es la gramática del yo soy. Cuando alguien desea prosperidad, pensar sobre significa repetir, quiero ser rico. Eso solo refuerza el estado de carencia, pero pensar a partir de significa declarar, ahora soy rico, y vivir como si ya fuera una realidad. Este movimiento no es arrogancia, sino fidelidad al estado elegido. Como Jesús enseñó en Marcos 11, versículo 24, creed que ya lo habéis recibido, y será vuestro. El verbo está en pasado para enseñar la postura correcta, asumir que ya se ha hecho. Neville llamaba a este proceso vivir en el final. No rezas pidiendo lo que te falta. Habitas la escena final como si ya estuviera completa. Por ejemplo, si deseas un hogar, no imagines la construcción paso a paso, sino véete ya dentro de él, recibiendo visitas, sintiendo la comodidad. La escena breve y ya cumplida es el punto de apoyo. Cuanto más vuelves a ella en silencio, más natural se vuelve. Esa naturalidad es la señal de que se ha asumido el estado. Este método también elimina la ansiedad, porque sustituye la expectativa por la certeza. Mientras piensas en ello, te quedas atrapado en cuándo va a suceder, pero cuando piensas a partir de ello, descansas en el ya es. Esta postura interior disuelve el tiempo, porque la conciencia es atemporal. La imaginación no necesita esperar circunstancias, crea la causa que genera las circunstancias. Así, dejas de ser rehén de los hechos y pasas a ser autor de ellos. Abdul repetía que el secreto estaba en la persistencia serena. No se trata de repetir por desesperación, sino de permanecer fiel al estado. Aunque las apariencias muestren lo contrario, siempre vuelves al final. Como un agricultor que riega la semilla sin desenterrarla para comprobarla, mantienes el estado hasta que brota naturalmente. Esa fidelidad es el verdadero sentido de la pureza, no adulterar el yo soy con dudas. Y es en ese punto donde surge la revelación más profunda. El deseo no es señal de carencia, sino de posesión. Solo deseas porque ya has recibido. El deseo apunta a la prueba de que la realización está viva en tu conciencia. Esa es la siguiente lección. Entender el deseo no como carencia, sino como la confirmación de que ya es tuyo.
Cuando el deseo es la prueba, la gramática de lo cumplido. Abdullah y Neville explicaban que el deseo no nace del vacío, sino de la plenitud. Si algo despierta en ti como deseo, es porque ya existe en tu conciencia. Es una señal de que el estado está listo para ser asumido. Así, en lugar de ver el deseo como carencia, lo ves como prueba. Es el mensaje silencioso del yo soy, que dice, ya está dado, solo ocupa el estado. Esa es la verdadera gramática de la oración cumplida. Marcos 11:24 lo confirma. Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y será vuestro. El texto no sugiere un futuro incierto, sino un pasado consumado. La fe no es una vaga esperanza, sino la certeza de que ya se ha realizado. El deseo, por lo tanto, no es para inquietud, sino para dirigir tu atención. Apunta a la escena final que debes asumir. Al asumirla, transformas el deseo en posesión. Neville enseñaba una técnica sencilla para ello. Declarar en pasado. En lugar de decir, tendré, declara, ya he recibido. Este lenguaje ajusta tu mente al estado de cumplimiento. El secreto es elegir escenas cortas y naturales que solo podrían ocurrir si el deseo ya fuera real. Por ejemplo, escuchar a alguien decir felicidades, sentir el toque de un anillo de compromiso, recibir un abrazo de victoria. Estas escenas graban la convicción en el subconsciente. Este principio también redefine la forma en que manejamos el tiempo. La mente material espera, pero la mente despierta sabe que ya es. Cuando descansas en el estado asumido, el tiempo deja de ser un obstáculo. Los hechos solo siguen la causa invisible ya plantada. Así, aprendes a caminar en el mundo físico con serenidad, sabiendo que la cosecha es inevitable. El deseo, lejos de ser un tormento, se convierte en una brújula para la fe. Muchos se confunden porque alimentan la duda. ¿Y si no sucede? Esa pregunta solo surge cuando se piensa en el deseo, no a partir de él. La fe disuelta en la duda se convierte en espera. Pero cuando el deseo se toma como prueba, esa pregunta desaparece. El corazón descansa en lo ya realizado. Abdullah llamaba a esto disciplina mental, rechazar el pensamiento de carencia y volver siempre a la sensación del fin cumplido. Este es el punto de transición hacia una lección aún más poderosa. Comprender que los estados son causas y que las circunstancias son solo efectos. No hay fuerzas externas que decidan tu destino. Solo existe el yo soy, que se manifiesta según el estado asumido. Esa es la clave que transmitieron Neville y Abdullah. Ninguna fuerza fuera de ti tiene poder. Ninguna fuerza fuera de ti. Los estados crean circunstancias. Una de las claves más liberadoras que enseñaron Neville y Abdullah es que no existe poder fuera del yo soy. Todo lo que vives nace del estado que ocupas. Las circunstancias no tienen vida propia, son proyecciones de la conciencia. Esto significa que no hay suerte, mala suerte o fuerzas ocultas que controlen tu experiencia. Solo existes tú como conciencia creadora, asumiendo estados que se exteriorizan como hechos. Esa es la raíz de toda manifestación. Cuando alguien dice, fulano me impidió avanzar, está entregando el poder al exterior. Ese es el error de la mente carnal que ve causas fuera de sí misma. Pero Neville insistía, nada viene de fuera, todo viene de dentro. Incluso las personas que parecen oponerse forman parte del escenario producido por el estado que tú mantienes. Si asumes el estado de victoria, incluso los obstáculos se convierten en puentes hacia la realización. Nada puede contradecir la ley del estado. Abdullah era categórico. No hay otro Dios. Este principio se repite en Isaías 45, versículo 5. Yo soy el Señor, y no hay otro. Esta no es solo una afirmación religiosa, sino práctica. Si no hay otro poder, entonces no hay enemigo real. No hay fuerza externa que determine tu camino. Las llamadas resistencias externas son solo reflejos internos. Cuando el estado cambia, los reflejos cambian. Así, dejas de luchar con sombras y aprendes a cambiar el estado. Esta visión disipa el miedo porque muestra que nada puede entrar en tu vida sin pasar por la puerta del yo soy. Si aparece algo indeseado, es una oportunidad para revisar el estado en el que vives. No es un castigo, sino un espejo. Esta postura exige responsabilidad, pero también da poder.
No eres víctima, eres autor, y ser autor significa que siempre puedes elegir otro estado. Este es el poder que Neville llamaba renovación de la mente, presente en Romanos 12, versículo 2. Al comprender que los estados crean circunstancias, la oración deja de ser una súplica y se convierte en una elección consciente. No pedimos que cambie lo externo. Asumimos el estado interno y dejamos que lo externo siga su curso. El poder no está en resistir, sino en permanecer. Es en ese reposo donde los cambios ocurren de forma casi mágica. El mundo solo sigue el patrón de la conciencia. Por eso, los llamados maestros en la antigüedad siempre apuntaban hacia adentro. El reino está en ti. Lucas 17, versículo 21. Y esa es la preparación perfecta para la conclusión. Comprender que vivir en primera clase no es un lujo material, sino la naturalidad de habitar en el yo soy realizado. Cuando rechazas los estados de escasez y descansas en el cumplimiento, cada paso se convierte en la expresión de esa nobleza interior. Esa es la enseñanza silenciosa que Abdullah quiso transmitir. Vivir en primera clase es ser fiel a la conciencia de quien ya eres. Vivir en primera clase es natural y humilde. Cuando Abdullah le dijo a Neville, «Has sido de primera clase», no se refería al lujo o la ostentación, sino a la fidelidad al estado asumido. Primera clase significa rechazar los pensamientos de escasez durante la travesía. Es permanecer firme en el yo soy, incluso cuando las apariencias gritan lo contrario. Esa primera clase es naturalidad. No se fuerza, solo se descansa en la conciencia ya cumplida. No es arrogancia, es confianza silenciosa. El mundo puede llamarlo suerte o coincidencia, pero quien vive la práctica sabe que es ley. No recibes menos que el estado que ocupas. Si habitas en el miedo, cosecharás reflejos de miedo. Si descansas en el amor, cosecharás reflejos de amor. Esa simplicidad es lo que hace que la enseñanza de Abdullah sea tan poderosa. Vivir en primera clase es rechazar la ilusión de que falta algo. Es elegir lo mejor porque ya está en ti. Esta forma de vivir no se basa en los bienes materiales, aunque estos puedan venir como consecuencia. Se trata de una postura interior. Puedes caminar por las sencillas calles de la vida, pero con el corazón asentado en la dignidad del yo soy. Eso es verdadera humildad, no doblegarse ante las apariencias, sino permanecer en el estado cumplido. Un dato curioso que reveló Neville fue que al final de todas sus conferencias, Abdullah repetía Juan 17 con sus alumnos. Lo hacía porque quería fijar esa certeza para que el amor con el que me amaste esté en ellos y yo en ellos. La práctica diaria se puede resumir en 3 sencillos pasos. 1. Silencio. 2. Palabra ancla. Y 3. Acto consciente. En el silencio, disuelves los pensamientos de tercera clase con la palabra ancla. Recuerdas el estado. Elige la afirmación ideal para adoctrinar tu mente, para descansar en el estado ideal. Y en el acto consciente, vive como si ya lo fueras, agradeciendo lo que ya eres. Este trípode sostiene el estilo de vida de quienes no negocian su herencia espiritual. Cuando adoptas esta postura, no necesitas demostrar nada a nadie. La vida se encarga de mostrar los frutos. Puede que las personas no lo entiendan, pero verán que todo fluye a tu favor. Esto es caminar en primera clase, un camino marcado por la confianza, la serenidad y la gratitud. No es un privilegio de unos pocos, es un derecho de todos los que reconocen su verdadera identidad. El yo soy no conoce colas de espera, solo cumplimiento inmediato. Y ahora quiero que escribas en los comentarios, vivo en primera clase en el yo soy. Esta frase sella la enseñanza central. Vivir en abundancia es natural cuando se habita en el yo soy realizado. Al escribir esto, no solo comentas, sino que afirmas tu estado. Como dijo Jesús, el mayor símbolo de la imaginación despierta en Juan 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.